Mi trabajo refleja espacios inconscientes o imaginados. Utilizo el collage como una forma de procesar consultas personales, explorando lo metafísico, la creación de mitos y la memoria. Las narrativas se crean con fotografías encontradas, transferencia de imágenes, objetos efímeros en papel y marcas. Las puertas son símbolos recurrentes del lugar y transición que sugieren nuevos pasadizos o estados intermedios. Al fusionar formas abstractas, elementos naturales y figuras humanas, construyo espacios liminales que son tanto en algún lugar como en ningún lugar, cuestionando un lugar de pertenencia. Melanie García, artista filipina. Hola, bienvenidos a Recortadas, un podcast sobre collage y su vinculación con otros medios, pensado por Lorena Córdoba y Carmina Salas para Radio Inventada del Centro Cultural de España, Santiago. Nuestro propósito es visibilizar el trabajo de artistas chilenas que experimentan con la técnica del collage. En el capítulo de hoy conversaremos sobre collage y arquitectura con Camila Mancilla, nacida en Punta Arenas en 1991. Ella es arquitecto e ilustradora especializada en la técnica del collage. A lo largo de su carrera ha fusionado la arquitectura con el arte, desempeñándose en el diseño de exhibiciones, la ilustración y la realización de proyectos arquitectónicos independientes. Su enfoque principal reside en la elaboración de dibujos arquitectónicos a través del collage. Además, como educadora, Camila se desempeña como instructora de storytelling a través del collage en Virginia Tech, Washington, D.C. y enseña representación arquitectónica en la Universidad Austral de Chile. La investigación de Camila explora las intersecciones entre arquitectura y arte, adentrándose en la semiótica y su influencia en la imaginación arquitectónica. Su tesis doctoral, en proceso en el Washington Alexandria Architecture Center de Virginia Tech, analiza cómo los nuevos medios, como los generadores de imágenes con inteligencia artificial, impactan en la concepción y realización arquitectónica. Camila ha exhibido su trabajo en exposiciones individuales y colectivas en países como Países Bajos, Rusia, Croacia, Estados Unidos, España y Chile. Entre sus espacios de exposición más destacados están el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, la Galería Santa Rosa en Santiago de Chile y la Galería Panther en Alexandria, Virginia, donde actualmente reside como artista. Camila estudió arquitectura en la Universidad Austral de Chile y posee un máster en Patrimonio Cultural de la Universidad Católica de Chile. Bienvenida, Camila. Bienvenida, Camila. Muchas gracias por la invitación y esta hermosa iniciativa. Sí, gracias a ti por haber aceptado estar aquí con nosotras. Estamos muy contentas de tenerte aquí para conocer tu trabajo y hablar sobre lo que nos apasiona a todas, que es el collage. Sí, y contextualizar a las personas que nos escuchan de que estamos haciendo una grabación a distancia, ¿no? Tú estás en Estados Unidos. Sí, estoy en Washington, D.C. en este momento. Perfecto. Oye, Camila, ya, vamos a las preguntas. Cuéntanos sobre tus primeras incursiones en el mundo del collage. Sabemos que eres arquitecto, entonces, bueno, ¿fue antes de o después de estudiar arquitectura? Danos una idea de cómo partió todo. Sí, yo creo que partí con el collage sin saber qué era collage, como desde muy chica en el fondo, como desde los 7, 8 años. Tomé clases de música en el Conservatorio de Música de Magallanes, en Punta Arenas, y ahí el profesor o profesora, que no me acuerdo muy bien quién era, nos hacía usar técnicas mixtas para representar un poco los ritmos. Y me acuerdo que ahí fue como la primera vez que usé tijeras, pegué y todo el tema. Y también usamos comida, como en el fondo fue esa concepción de
entremezclar materiales fue un poco desde ahí. Y después, bueno, en el colegio ya un poco más grande tomé clases de pintura y sin saber muy bien lo que hacía fui agregando a las pinturas recortes. Que después ya en la escuela de arquitectura dejé de pintar y empecé a trabajar collage como para representar los proyectos y, y yo creo que pasó harto tiempo que no lo tomé como una práctica, en el fondo era algo que me gustaba hacer y hacía como un proceso de traducción de las ideas que iba teniendo en torno al patrimonio cultural o la arquitectura vernácula, bueno, cosas que que me iban interesando en el fondo en estas áreas y seguía haciendo collages digitales y también análogos, pero sin tener muy claro si eso era válido o no, o sea, como que siempre muy desde la otra vereda. Y fue hasta que conocí a Eduard Rojas, que es un collagista, arquitecto, que en el fondo fui un día y le dije, bueno, teníamos cosas en común porque él igual enseña en la Austral. Le dije, admiro mucho tu trabajo y yo también hago collage y quiero hablar contigo. Entonces me dijo, ya, un día a las 7 de la mañana, porque él justo estaba con el Premio Nacional de Arquitectura. Sí, el 2006 creo fue eso, ¿no? Sí, juntémonos a las 7 de la mañana en mi hotel y tráeme tus collages. Y yo, bueno, corría, junté todas las cuestiones y llegué ese día y le dije, esto es lo que tengo, y me hizo como 3 preguntas súper claves, que fue como, ¿cómo representarías el impacto del mar en la ciudad, que era Valparaíso, y la ciudad en el mar? Y yo le di, o algo por el estilo, y le contesté como 3 o 4 preguntas que eran como bien surrealistas en el fondo, y me dijo, no, esta cuestión está impresionante, tenemos que trabajar juntos y esto se tiene que mostrar. Y ahí fue como cuando lo empecé a tomar en serio, onda, como una práctica en la que puedo trabajar, la que puedo tomar más seriamente que solo complementar el trabajo escrito, como más la observación que iba teniendo a través de, bueno, estudios de puesta en valor en patrimonio y también estudios de diseño de arquitectura. Perfecto. O sea, fue una especie también como de mentoría, ¿o no, con Eduard? Sí, sí, absolutamente. Y en el fondo eso fue lo que le pedí, porque no sabía cómo se hacía. O sea, yo sabía que de alguna forma podía trabajar había un potencial que podía desarrollar a través del collage, pero no sabía bien cómo, en términos más prácticos, poder aplicarlo a la arquitectura. Entonces, él lo que hizo fue decirme lo primero, que lo cuento en el libro que bueno, que ustedes leyeron, parece, en La Casa de los Espejos Rotos. Quiero 10 más de esto, o algo así. Sí. O sea, cuando le mostraste un collage. Claro, cuenta cómo fue eso. Claro, él me dijo, porque igual yo era como bien lenta para trabajar, cuando tenía algo que hacer me daba un montón de vueltas y nada, como que decía, bueno, era como súper autocrítica con mi trabajo, y él me dijo, o sea, la única forma de convertirte en una buena collagista y sacarle provecho a esta cuestión es no parar, todos los días hacer un poco. Entonces, de que fue uno del que más les gustó, que era una ballena con una industria en el estómago, dijo, 10 de estos, y nada, nunca, o sea, de todo lo que hagas, haz distintas versiones, porque una de esas va a ser la que más te va a gustar, no como sobre lo mismo, ir modificando. Entonces, claro, yo iba haciendo, le iba guiando por WhatsApp como, mira lo que dice, así, y nunca me decía está bien, está mal, ni nada, pero me servía como esa presión en el fondo, de tener a alguien que estaba observando lo que iba haciendo, y yo no era la única que criticaba mi trabajo. Entonces, así yo creo que fui, o sea, de los que publico en general, y justo ahora estoy como en un proceso de armar mi página web, porque me encuentro mucho, o sea, como mi percepción sobre mi propio trabajo es súper distinta a la que otros tienen. Entonces, he hecho demasiado trabajo. O sea, realmente es mucho. Hubo una feria antes de venirme a Estados Unidos que casi los estaba regalando, porque de verdad necesitaba como deshacerme de cosas que había hecho para como sentirme más libre y poder seguir un poco. Y
y claro, eso fue como súper bueno en la práctica, y es algo que sigo haciendo y es lo que le recomiendo mucho a mis estudiantes también, como la intensidad es algo como súper importante en el proceso de hacer. Claro, como generar el oficio, ¿no? Sí. De eso estás hablando, ¿no? Como de finalmente de la constancia, de la disciplina de generar nuevos trabajos como constantemente, y de eso, ¿a eso te refieres? Claro, eso y en el fondo como el poder funcionar mentalmente rápido en la combinación de imágenes, por ejemplo. O sea, como veo no sé, una calavera y veo un paisaje y como automáticamente con las escalas y las proporciones sé que esta pieza va acá y no va en otro lado. Así como una visualización. Eso, claro, es como ya saber que tú trabajas con esas proporciones y todo eso. Y eso, si entiendo bien, tú cuando dices que haces, bueno, un poco con esta enseñanza de Eduard en el fondo de que tienes que hacer muchas veces un mismo trabajo, ¿te refieres a que en el fondo una misma idea la collageas muchas veces? Claro, pero no, las ideas no son siempre literales. Claro. Bueno, y a medida que hay collageando, me imagino que eso también va cambiando. Va cambiando, exactamente. Es como la intención. O sea, como, a ver, por ejemplo, uno que estoy trabajando ahora es un retrato de un grupo de nativos de Canadá, y a todos les saqué las caras y atrás tienen espejos. Entonces, como esa idea de la reflexión la estoy trabajando a través de espejos de otras maneras. Pero es como la idea de la identidad, o como la reencarnación a través del espectador, algo por el estilo. Entonces es esa como idea, como la concepción de la idea, lo que sigo replicando. No es como el producto final. Es una especie como de proceso inductivo, se me imagina. Que a medida que vas haciendo, y claro, como esa idea que vas como replanteándotela en distintos collages, por decirlo, o formas de hacer el collage, va llegando a un punto. En algún minuto dices, esta es la hora final, en el fondo. Sí, me pasa mucho que en el proceso digo, ya, esta es, y como que paro, pero igual termino modificando esa hora final. En el fondo, como que al final de todo el proceso voy sacando como lo mejor de cada uno y los mezclo todos en una sola pieza, que esa es la que más me gusta y como la que al final expongo y todo, sí. Se parece un poco a... varias veces hemos hablado aquí en el programa, muchos collajistas trabajan en cuaderno, yo también trabajo en cuaderno, y en el fondo en el cuaderno como que van quedando los ejercicios. Y claro, da lo mismo el fin, en el fondo, lo que va quedando registrado es el proceso, y finalmente cuando te estás enfrentando a un trabajo, no sé, pues va a una convocatoria, etcétera, etcétera, como que recurres a ese cuaderno donde están todos esos registros y esas pruebas, y hay muchas cosas que vuelves a utilizar, y también va quedando, y también va siendo como ese ejercicio que tú te referiste hace un minuto, de saber que tiene que ver como con el entrenamiento del ojo o de la cabeza, o las dos cosas, que saber qué imagen va con esta, cuando lo haces muchas veces de alguna manera, igual ya es como que tu cabeza está condicionada a saber que va unido a qué cosa en el fondo. Sí, eso, yo también uso cuadernos, y más que nada siempre tengo como personajes en mis collages, como o sea, por ejemplo, un edificio que es ratón, o siempre hay como un protagonista que tiene otra escala que está como más de frente, y todos esos siempre los voy, como en mis tiempos libres, los voy armando y los pongo en un cuaderno, y después los saco y los coloco en el collage donde pertenecen. En el fondo, esta es la historia de este personaje. Así. Qué bueno. Y también no sé, cuando voy, cosas que no me van sirviendo para ese collage, también las pego y después las vuelvo a usar para otro. O sea, como que en el proceso voy encontrando estos, o me encuentro con estos encuentros mágicos entre los recortes, y eso los dejo pegados porque sé que pertenecen uno con el otro, y que en algún momento eso va a ser parte de otro trabajo.
Súper. Y me pasa mucho también como trabajo tridimensionalmente, lo hago mucho, muy rápido, collages tridimensionales como con fondos de imagen, de fotografía, y después esas mismas los tridimensionalizo. O sea, como, en este collage, este collage que es plano, me sirve para tridimensionalizar. Y eso también lo guardo en cuaderno. ¿Y cuál es por qué tridimensionalizas? Porque me interesa mucho el corte, como les comentaba, y en el fondo para poder ver el corte de mejor forma, la unión es súper importante. Entonces no solo se va generando una tridimensionalización a través como de la abstracción del ojo cuando ves la imagen, sino que al tridimensionalizar te das cuenta que no pertenecen unos con otros y se genera como una especie de vértigo que le da más profundidad también. Y por otro lado, me interesan mucho los teatros de papel, por ejemplo, o como el inicio de las perspectivas que hacía Brunelleschi y todo ese tema, que en el ¿Cómo fondo se es una llaman perspectiva un los poco teatros de papel? ficcional. Los teatros de papel. Los teatros de papel son de Pollock, la mayoría. Los teatros de papel son esos que venían en revistas como las partes del teatro y los personajes. Ya, no, es que lo estaba confundiendo. ¿Dioramas? ¿Nada que ver con eso? Es que el diorama es más, no tiene un empleo para hacer algo didáctico como de juego. El diorama es netamente como, viene desde la museografía en el fondo, pero se aplica en el arte con, por ejemplo, las cajas de Joseph Cornell, etcétera, que esos podrían entenderse como dioramas, pero son también ensamblajes. La palabra diorama como que es súper difícil de poder definir realmente, porque viene como de la práctica de la museografía. Ya. Que no tiene un fin artístico o en el que haya una apreciación artística en el proceso, sino que el fin último es educar. Pero claro, los teatros de papel son súper interesantes porque que en el fondo eran escenas de la historia o escenas de algún libro que está de moda y cada uno tenía que recortar sus piezas y armar este teatro en el que estaban los personajes y se podían mover y así se entretenían los niños un poco. Entonces ahí se cruza un poco la animación también y como el juego del collage como un agente performático también, que no solo interactúa la persona que lo hace y la obra en sí, sino el espectador. Camila Mansilla Vera es el filo austral, el gran y enorme filo de la Patagonia. Ella corta las imágenes cotidianas, las destaza, se desangran y parecieran desaparecer, pero no es así. Pega, amarra, costurea, machimbrea, las une a su antojo, a su verdadero y profundo antojo, e instala en nuestro mundo ante nuestros ojos monstruos imaginarios, monstruos de otros mundos, monstruos en donde el corte, la herida no sangra, en donde el corte no se ve, no se percibe. En la descripción de tu trabajo mencionas que empleas el collage como herramienta conceptual y mecánica. ¿Cuáles son los elementos de filosofía neomedieval, psicoanálisis y antropología en los que te inspiras? Sí, a ver, como herramienta conceptual y mecánica, es que en el fondo lo que me anima, o sea, un poco el tema de mi trabajo es también el collage. Es como todas las variables que tiene el collage. Investigo cada una de las herramientas y el impacto que tienen en
quienes lo ejecutan en el fondo. Tengo una investigación sobre las tijeras, por ejemplo, la sierra, el pegamento. Entonces, todos esos elementos o esa forma de entender las herramientas está vinculada a una forma de entender el uso de las herramientas en la época medieval, Sí. que era que en el fondo el espíritu de la persona estaba en las herramientas. Y la herramienta te iba guiando, no eras tú quien decía, oye, voy a cortar para acá y para allá, sino que la herramienta decía más o menos por dónde y qué quería cortar. En el caso del dibujo, esto se vincula mucho con Santo Tomás de Aquino, y él hablaba de un genius, como de un agente externo que es la misma versión de ti mismo, pero más anciano, y que ya ha vivido todo lo que tú viviste, y él tomaba tu mano y te iba guiando cómo lo tenías que hacer. Y eso se quebró un poco con el resurgimiento el surgimiento del cristianismo en el Renacimiento, cuando dijeron, oye, que estas ideas son complicadas porque en el fondo a quién se les atribuye todas las escrituras, y ahí todo lo que se hacía se le atribuyó a Dios. Claro. Pero bueno, esta filosofía neoliberal es un concepto que yo lo escuché por primera vez a través de Marco Frascari, que es un arquitecto que estudió el dibujo porque ya falleció. Él es el fundador del programa en el que estoy. Es uno de los más conocidos en la didáctica de entender el dibujo arquitectónico como una fuente no solo de representación, sino también como un proceso en el que hay muchas variantes que se gestan, y es una revelación un poco de los sueños o las aspiraciones de los arquitectos. Pero lo que particularmente hace un link entre esas tres cosas que menciona tu pregunta, que es filosofía neoliberal, psicoanálisis y antropología. Neomedieval, ¿no? Neomedieval. Neomedieval. Sí. Ah, es que ya, perfecto. ¿Qué dije? Neoliberal. Un lapsus. Bueno, también. No, yo creo que es todo lo opuesto, ¿no? Todo lo opuesto. Los medievales no tienen nada que ver con los neoliberales. De todas maneras. Ahí hacemos una leve contradicción. Claro. Bueno, en este momento básicamente lo que más me interesa de esa filosofía, porque es demasiado rica y mucho, pero lo que más me llama la atención es la idea de los 4 humores de la filosofía medieval. ¿Del cuerpo? Que en el fondo, 4 humores del cuerpo. Que se suponía que cada persona correspondía a un humor. Que podía ser el sanguíneo, el colérico, el melancólico. Y claro, lo interesante es que a través de entender como las personalidades, que en el fondo se reducen a estas 4 tendencias o 4 humores, las personas abre una puerta a poder de alguna forma sintetizar la condición humana, por así decirlo, y también poder hacer relaciones entre distintas áreas. Entonces, lo que estoy viendo en este momento es estudio a Jacques Lacan, bueno, y Freud también, obviamente, porque está vinculado, pero más que nada es como lo que poder entender esta reciprocidad que hay entre la persona que hace y lo que hace, y cómo la condición que le estás otorgando al material interfiere también en la condición que te vas otorgando tú. Entonces, eso es como una perspectiva psicoanalítica que vincula la antropología, porque en el fondo es entender que al usar la herramienta de corte y al cortar, estás trabajando o practicando un rito, que puede ser un rito de iniciación o como los ritos de paso, en el que la materia pasa a tener una condición distinta a la original, ¿no es cierto? Pero la persona que articula la herramienta
sobre el material, también está siendo articulado. Es como una especie de entender el corte como un espejo, en el fondo. Entonces esos son como los elementos que estoy usando en la práctica del collage y también en mi investigación. Perfecto, me parece muy interesante todo esto que nos cuentas y cómo estás desarrollando tu investigación. Creo que es muy necesario detenerse de pronto a reflexionar sobre el mismo ejercicio, sobre el oficio y, claro, sobre las herramientas que en el caso de como este paradigma medieval, ¿verdad? Y teocentrista lo tenían muy, muy presente, ¿no? Como había una suerte de oficio, el discipulado, que después se perdió. Sí, claro, es que pasó, de hecho, como con René Descartes y más o menos el racionalismo 1600 en adelante. Claro, todo se empezó a sintetizar para el buen uso, o como ¿cómo se llama cuando adición? Como a sustraer para el buen uso y la evolución de una serie de cosas, entre eso más adelante con el modernismo, poder llevar a cabo rápidamente proyectos que antiguamente costaban mucho. Entonces no convenía en general poder sostener estas ideas que vinculaban al ser humano como un ser perteneciente a otras dimensiones o como parte de un todo y que era absolutamente fácil de reencarnarse, o como entender este periodo de vida como algo transitorio, sino que el miedo a la muerte y todas esas cosas eran necesarias para poder consolidar el miedo y ser parte de una sociedad y ser básicamente bien articulado, en el fondo, poder desenvolverse de buena manera y comportarse según los lineamientos que las personas más poderosas querían. Entonces todos estos conocimientos, o sea, por lo menos en la teoría arquitectónica, nosotros vemos hasta 1500 aproximadamente, 1400. No, hasta 1600. Y de ahí para atrás no hay mucho conocimiento. Y realmente, por lo menos en la arquitectura, es sumamente necesario hacer esas revisiones, porque hay, como tú bien decías, aparte de mucho material, un entendimiento sumamente consciente con el medio ambiente. O sea, cada una de las cosas que se hacían eran según el ser humano y su entorno. Y todo eso fue cambiando después. Ya, bueno, estoy hablando específicamente del dibujo arquitectónico, pero era una mirada súper sostenible, realmente, y súper abierta en términos filosóficos bueno, como les comentaba o mencioné en algún momento, mi investigación termina en esta búsqueda de cuáles son las implicancias de las herramientas de inteligencia artificial, y por eso también es necesario ir tan atrás como para poder ver la esencia, en el fondo, de qué es lo que nos está aportando. Si lo vemos desde el modernismo en adelante, realmente no estamos buscando la esencia de la práctica o de la esencia del material, sino que estamos como viendo la utilidad, y a través de la utilidad no hay mucho en lo que se pueda profundizar. Exacto. Perfecto. ¿Tu doctorado en qué es, Camila? En arquitectura y diseño, pero en representación arquitectónica principalmente. O sea, en mis guías de la investigación son personas especialistas en cine y arquitectura, la otra persona es en psicoanálisis y arquitectura, y el otro es dibujo arquitectónico. Perfecto. Camila, y desde tu mirada, ¿qué nuevos aportes crees que realiza la técnica del collage a una disciplina como la arquitectura, si es que lo hubiera? O sea, bueno, en una conferencia que estuve hace poco, me hicieron una pregunta similar, y yo creo que en el fondo no es solo, es sumamente importante entender la práctica del
del hacer collage, cada uno de los estados, en el fondo, el buscar el material, recolectarlo, encontrarlo, después seleccionarlo, cortarlo, pegarlo, porque es como un proceso inverso al construir, porque viene desde la conexión que tienes directa con lo que encuentras, a diferencia de una arquitectura que nace como de la nada. En el fondo se cree que nace de la nada, porque en el fondo siempre viene vinculada a otras arquitecturas y hay relación, pero es fundamental, porque creo que no solo se tiene que enseñar ni hacer arquitectura como desde un punto cero, sino que también se tiene que enseñar a destruir y entender la importancia del corte, en el fondo, cuánto interfiere el corte en nosotros. Y también en la teoría de la arquitectura, tanto en restauración como en sostenibilidad, etcétera, se usa mucho los edificios que son de un año y que después se agregan otras alas o se van ampliando, y eso termina siendo casi como monstruos arquitectónicos, y eso muchas veces no está no es visto desde una perspectiva semiótica, sino como más bien práctica. Entonces, entender el collage, o sea, todo lo que involucra el collage, el hecho de trabajar con materiales encontrados, y todo el espíritu que esos materiales traen, es un proceso racional y espiritual que es fundamental para el oficio de la arquitectura. Qué bello, me parece esto que finalmente es imprimirle o reimprimirle este espíritu o esta como ánima a algo que a veces, como dices tú, tiene más una importancia o tiene más como un fin utilitario, ¿no? Esto que hablaba de los monstruos arquitectónicos, ¿no? Claro. Y de hecho hay arquitectos que han trabajado el collage, por ejemplo Kurt Schlievens, como en el modernismo. Él trabajó mucho con esta idea de los monstruos, pero también algo súper interesante que hacía era cada vez que tomaba una revista antigua o un objeto y que lo iba a incorporar a una nueva obra, hacía un proceso de limpieza, hacía un rito en el que limpiaba el espíritu del material previo a la construcción. Y entonces son prácticas que en el fondo son importantes de considerar. Qué interesante. Es el filo. Sus ojos son el filo de sus cuchillos, de sus bisturí, de sus tijeras, unas enormes y brillantes tijeras que cortan el papel, la hojalata, el plástico, la hoja de otoño, la superficie de las aguas. Todo lo que toca la tijera de Camila se corta, desaparece, se hace imagen nueva. Algo que nunca existía, algo que va a existir para siempre. Este filo, el filo de Camila Mansilla Vera, es el filo de la eternidad, el nuevo filo del futuro. Yendo más como al área técnica, en el fondo, dentro de tu proceso creativo, ¿cómo se materializa la idea conceptual de que el corte como acción exploratoria? Y le quiero sumar además, si es que en algún minuto puedes mencionar o contarnos sobre esa analogía que haces en tu libro Las casas de los espejos rotos, sobre el collage con respecto al arte del kintsugi. Si en algún minuto también lo puedes mencionar. Me cuesta un poco esta pregunta, y la verdad yo creo que en mi proceso creativo
Lo que pasa es que también en este proceso que estoy, que no es solo práctico, sino también teórico, uso mucho la idea del corte como acción exploratoria en la investigación. Entonces voy trazando históricamente como cosas que no tienen tanta concordancia, pero tienen algo en común, y también temas que en su esencia no están hechos para ser para ser unidos, en el fondo. Entonces mezclo, no sé, textos de teoría arquitectónica con ciertas películas y una escultura, por ejemplo. O siempre, en el fondo, como en la teoría voy haciendo, siempre voy dejando muy evidente que las cosas no pertenecen entre sí, pero sí se unen a través de algún vínculo pequeño, un hilo que las pueda vincular. Yo creo que en la práctica el corte, la idea conceptual del corte, yo creo que soy súper literal en ese sentido. O sea, como que como les comentaba, lo tridimensional viene como con mostrar que una cosa no es parte de la otra, y tengo algunos collages en los que rompo con cuchillo en el fondo la imagen completa, y dentro de la imagen es donde pasan las cosas. Entonces es evidente que la imagen está rota, donde lo inicial. Entonces, como que siempre intentar dejar en evidencia el corte. Claro. Pero por otro lado, también el corte, no solo en términos prácticos, sino que lleva a la conversación de que en el fondo todo se corta, que puede ser que, no sé, por ejemplo, en la vida podemos tener un accidente y, ¿no es cierto?, ahí termina nuestra vida, pero también de a poco se empieza, si es que el corte no se genera de una sola vez, se genera con el tiempo, pero nuestra vida está llena de cortes, y esa idea de pensar que las cosas deben ser limpias, homogéneas, unimateriales, perfectas, o lo que sea, es algo claro, es algo que no va de la mano con nuestra esencia humana. O sea, nosotros somos un collage, por así decirlo. Estamos hechos de 500, 1000 recuerdos, y hasta nuestra forma de funcionamiento, nuestra anatomía, cada uno de los mecanismos que nuestro cuerpo usa son distintos entre sí, tienen su propia personalidad, por así decirlo. Lo importante es que entre ellas funcionen lo mejor posible para que podamos sobrevivir y estar en este mundo, pero cómo vemos las cosas también es una forma en la que cómo vemos y pensamos las cosas es absolutamente disperso. Entonces esas son como las conversaciones que me gusta tener en torno a evidenciar el corte literalmente. Perfecto, estás creando casi como una ontología del corte. Claro, algo. Hay un constructo teórico, pero que igual emerge como una reflexión de la práctica. Sí, yo creo que sí, es como no tener miedo al corte, tener miedo a destruir, no tener miedo a dejar que las cosas sigan como su propio camino, sino que es esencial, están todas las cosas. Claro, y en ese sentido le das una vuelta, como una segunda vuelta a este proceso que podría ser mecánico en distintos quehaceres, pero como que te detienes a pensarlo en el fondo. Sí, puede ser. Sí, igual me pasa en general, es obviamente algo que está en proceso, pero con los estudiantes me encanta ver qué piensa cada uno al respecto. Y me ha pasado mucho que los estudiantes o como algunos acercamientos a esta idea del corte se han ido dando a través como de su vínculo súper, como de memorias emotivas súper fuertes. Como pensar el corte al tiro les lleva a momentos en los que
como su ego, su construcción identitaria se ha visto amenazada por algo que viene. Entonces también esa es una de las reflexiones que siempre me gusta decir, que en el fondo cuando estamos cortando, porque en la práctica, si hacemos la analogía de los edificios, los materiales con el cuerpo humano, al momento de cortar, estamos haciendo una incisión, ¿no es cierto? Y las incisiones se creían que sanaban, porque no solo podías reparar al interior del cuerpo, sino que también liberabas todos los espíritus malignos que el cuerpo contenía. Entonces, al momento de cortar cualquier cosa, cortar, estás liberando esa materia, el espíritu que tiene ese material. Y según la teoría de Lacan, todo lo que ejercemos también lo estamos ejerciendo nosotros mismos. Entonces, cuando cortamos, también estamos siendo cortados. Entonces, cuando liberamos los espíritus de esa materia, también liberamos nuestros propios espíritus. El espejo. Y eso es algo que, claro, es un proceso de liberación súper potente. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando estás haciendo collage, sobre todo con más gente, empiezas a cortar y se empiezan a generar unas conversaciones súper profundas en el fondo. Es bien catártico. Y eso tiene mucha relación, según yo, en este momento, porque quizás el otro año tenga cuando este collage tenga otra edición. Pero originalmente las tijeras, bueno, la historia de las tijeras es tremendamente poderosa, pero tiene relación con los opuestos y tiene relación con el bien y el mal, ¿no es cierto? Como con el sol y la luna. Y al unirla hay un proceso que es el vínculo entre lo sagrado y lo profano, por así decirlo. Entonces, esa fue una de las razones por las que me llevó a investigar el material, no tanto el material con el que se ejercía, sino la herramienta con la que se ejercía, porque me pasaba que me juntaba con gente o en talleres haciendo collage y empezábamos a hablar como cuestiones súper densas, y con mis alumnos también, de a poco como que empezaban a salir memorias y cosas. Entonces dije, esta cuestión no es tanto física, sino es bien metafísica, y el proceso está en hacer que la tijera una sus dos lados. O sea, hay algo con el propio material de la tijera, que es aluminio, metal, lo que sea, que funciona como un canal, en el fondo, que conecta las dos cosas. Y también, si trazamos la historia, por un lado hay un vínculo tremendo entre la mujer y la tijera en la historia, y por otro tiene es una herramienta que se ha usado en ritos, y hasta ahora se usa en ritos. Cuando haces la inauguración de alguna cuestión, ponen una cinta y siempre hay una tijera, ¿no es cierto?, que corta. Eso, claro, ha estado. Oye, qué heavy, pero te juro que nunca lo había pensado. Sí, es muy lindo, realmente es muy lindo, sí. Entonces, todas esas cosas son, elementos que hay que tener en consideración, y por eso tampoco nunca tomarlo a la ligera. Yo creo que el poder que tiene el collage es realmente único. O sea, de todas las técnicas, es el collage, bueno, que lo podríamos llamar, hay 500 nombres para llamar al collage, pero el collage que ustedes dos y yo entendemos que es usar material existente, recortarlo y pegarlo en un nuevo contexto, involucra este proceso de usar un material existente y cortarlo, y no es algo que pueda ser utilizado como a la ligera, porque estás haciendo un proceso alquímico. Es realmente una herramienta que tiene un vínculo tremendo con situaciones o aspectos de la cultura inmaterial que es importante considerar. Así que no es un juego, en el fondo. Es algo que hay que tomarlo muy seriamente, tomarlo como rito y aceptarlo como rito, y por eso siempre estar atento a cada una de las partes del proceso y lo que los materiales te van diciendo, y dejarse llevar un poco, porque somos casi como un canal en el proceso. A mí me pasó que, cuando yo leí tu libro,
siempre he ocupado más la tijera que el rasgado. Y bueno, por eso te preguntaba por lo del arte del kintsugi, porque en una parte tú lo mencionas, que esta técnica de reparar la cerámica, ¿podrías contarnos más de eso? Me hizo tanto sentido con el tema del rasgado, que como que en un minuto de mi trabajo como trataba de que las imágenes quedaran muy bien unidas y que no se notara que no pertenecían a mundos independientes, ¿cachai? Y ahora y empecé a usar el rasgado y que se note el rasgado como en el fondo esa fractura que en el fondo en algún minuto eso estuvo separado, pero hoy está unido y reparado. Me gusta mucho eso, pensarlo así, reparado. Sí. A mí también me pasó, yo igual partí al principio como intentando que no se noten los distintos recortes, y después de a poco fui dándome cuenta que mientras más hacía la diferencia, como más poderoso se podía ver esa unión. Y con el kintsugi, si bien yo no he investigado a profundidad porque es realmente tremenda la historia del kintsugi, pero lo que tiene de maravilloso es que todo lo que involucra es simbolismo, es simbólico, perdón, porque en el fondo tú lo que se repara es algo que para ti simboliza algo importante, ¿ya? Lo unes dejando ver las partes de la separación, en el fondo donde fue cortado, pensando que la parte donde fue cortada es como una fuerza externa que hizo un diseño, por así decirlo. Entonces, hasta esa, donde se van enhebrando, como donde se genera el quiebre, es algo como de un poder divino. Y después, al unir, dejas en evidencia, pero lo pegas con oro. Sí. El oro tiene esa capacidad de sanar, ¿no es cierto? También como mucho como venerar bueno, en este caso es como venerar las partes que fueron fracturadas, pero en el kintsugi no se usan dos elementos que se unen, sino que es el mismo elemento que fue cortado el que es usado como producto final. Entonces tiene aún más relevancia y directamente con las herramientas de pegado, pero no he profundizado aún en esa técnica. Sí, una vez en Turquía hice un taller con una artista una artista turca que nos hizo elegir imágenes. Estábamos todas en un círculo y habían fotografías en el piso, fotografías de autores anónimos, y cada uno rápidamente tenía que elegir una y después ir a sentarse todos separados entre sí y decía, piensa en algún momento de tu vida en el que te hayas sentido que no pertenecías, y ahora corta la imagen, en el fondo rájala. Y ahí todos y algunos llorando y toda la cuestión. Y después pasaba pegamento y polvo a cada uno y decía, únelo, pero en los lugares donde crees que esta imagen debe ser unida. Y fue súper poderoso. Y yo creo que, claro, en gran medida fue el relato con el que ella nos iba guiando. Claro. Pero también el uso del oro fue algo tremendo, porque hay aspectos que son súper, como decía, que el oro en sí tiene mucho poder. Yo hace poco hice nada que ver, pero hice un taller sigo haciéndolo en verdad, un taller de porcelana, y tuve una experiencia así un poco que tiene que ver con eso, que hice un plato y se fue al horno y el plato se quebró. Y entonces me dieron la posibilidad de hacerlo de nuevo y volver a ponerlo en el horno. Y resulta que decidimos con la profe que esa trizadura que justo iba al centro la pintamos con oro. Bueno, hoy en día ese plato está expuesto la Carmina lo conoce, en mi living, y a todo el mundo es una cosa que como que lo estremece.
Es increíble lo que pasa con ese objeto que iba a ser desechado en el fondo, pero donde se hizo evidente la trizadura, y además le pusimos un corazón cuando termina la trizadura. Quedó muy bonito eso. Y nada, el hecho como... Por eso me hizo tanto sentido y por eso te lo saqué a colación en el fondo. El ejercicio de ver la rotura en el fondo. Exacto, y en el fondo nosotros estamos criados o hemos sido educados a través de la cultura del desecho, en el fondo, claro. Por un lado. Y por otro lado, yo creo que la pregunta anterior que me hiciste, como en qué ayuda a la disciplina de la arquitectura, también tiene mucho que ver con eso, porque es como cuando estás haciendo algo y no sale como tú quieres, no sé, lo cortas y no se corta como tú quieres, o mezclas pintura y la pintura no sé, se derrama o lo que sea, nosotros tendemos a frustrarnos, es como, claro. Chuta, no salió como yo quería, pero poder dejar que el error sea parte de la obra es algo pero total. Yo creo que es fundamental entender eso, porque en el fondo lo que estás haciendo es abonarte con la frustración y eso, si tú te abuenas, el otro también se va a abonar y así vamos a hacer en el fondo una mejor sociedad. Entonces Exacto. me parece maravilloso eso que hiciste, realmente es algo que bueno, y el collage tiene mucho de eso, ¿no? Uno tiene que manejar harto uno se abuena un poco también con la frustración, como que en mi caso personal de repente, claro, antes me enojaba mucho si las cosas no quedaban como las tenía pensado, pero ahora en el fondo me doy cuenta que como que era esa necesidad de tener la imagen que estaba buscando en un tiempo que a lo mejor no era el indicado para lo que estaba tratando de hacer, ¿cachai? Como que ahora lo entiendo como que es parte del proceso, un poco como ese proceso inductivo que hablábamos antes, que es va por acá, no, tal vez no va esto. Muchas veces, bueno, ahora soy más cuidadosa al pegar en el fondo, pero antes como que en esa rapidez de querer hacerlo y tenerlo, uno pegas y de repente ya no hay como volver atrás y ahí frustración en el fondo. Pero a medida que se va ejercitando, te das cuenta que todo eso es parte del proceso creativo en el fondo. Sí, confiar en el proceso es esencial. A mí, bueno, me pasa lo mismo y me sigue pasando a veces, como yo creo que todas las prácticas o los trabajos creativos, el lidiar con las frustraciones como el gran gigante que hay que batallar. Sí. Sí. La otra vez hablábamos con otra invitada y ella contaba que es cierto que muchas veces uno está tan empecinado en lograr algo y vas desechando imágenes que las vas dejando al lado y de repente te sales de lo que está y miras al lado y todo lo que fuiste dejando al lado, desechado, finalmente armó algo mucho más interesante de lo que estás tratando de lograr. ¿Te acuerdas? Sí, el azar, bueno. el factor azar. El factor azar, sí. Que no sé si es tan azar, finalmente igual por algo el ojo toma lo que el cerebro elige. Hay en cada imagen que uno selecciona hay un pequeño delator de la cabeza que está detrás. Entonces tampoco es tan azar, según mi visión en el fondo. Entonces cada imagen seleccionada tiene que ver un poco con uno y con lo que con la búsqueda personal de ese minuto. Entonces que se construya algo solo en el fondo es un tremendo ejercicio a mi ego, en el fondo, creo yo. Bueno, en fin. Camila Mansilla es una artista muy talentosa que siempre nos sorprende con su obra, con sus collages, con sus ilustraciones. Las últimas, las ilustraciones del libro La Gata Adela 2 están muy bien logradas y estoy seguro que su pasantía en Estados Unidos llenará su obra de nuevos sentidos y de nuevos íconos. Está muy interesante la conversación. Ya vamos en las preguntas finales. Camila, cuéntanos en qué proyecto estás actualmente. Sabemos que estás en Virginia Tech. Háblanos como más detalle de lo que estás haciendo ahora y qué proyectos tienes a futuro.
Sí, actualmente estoy con una beca de investigación en Virginia Tech terminando el segundo año. Y la idea, bueno, ¿qué proyectos tengo? Tengo como que justo, no sé por qué, pero como que tengo dos proyectos que involucran la creación de objetos tridimensionales con impresora 3D. Entonces, voy a explorar por ahí, en el fondo, como cómo poder replicar la esencia del material o de lo que se tenga que reproducir a través de estos filamentos de las impresoras 3D. Y también voy a hacer ahora una residencia de investigación artística en la que voy a testear todas las hipótesis que he ido planteando en mi tesis. Y bueno, que no tengo más proyectos, la verdad. Esos son los proyectos. Tengo puros proyectos a corto plazo. Buenísimo. Muy bien. Me encanta, Camila. Ha sido muy grato conversar contigo. Muy interesante también todo lo que nos cuentas. Y ya para finalizar, te queremos invitar a jugar. Vamos a realizar algunas preguntas que tienen dos opciones. Y la idea es que respondas según tus preferencias sin pensarlo tanto. Bien rápido. Ya. Por ejemplo, Vale. ¿tijera o bisturí? Tijera. ¿Fotografías a color o en blanco y negro? Blanco y negro. ¿Corte o rasgado? Corte. ¿Collage digital o análogo? Análogo. ¿Revistas de ediciones antiguas o modernas? Antiguas. ¿Romper un libro o imprimir imágenes? Romper un libro. Ah, bien. Perfecto. Eres de las nuestras. No, es que de verdad esto se lo hemos hecho a todas las participantes de este podcast y increíblemente mucha gente prefiere imprimir, sobre todo la gente que está ligada más al collage y la literatura, le tiene mucho respeto al libro. Entonces prefiere claro. imprimir las Hace imágenes o al menos haber leído antes el libro antes de romperlo, así como un mínimo respeto. A mí me ha pasado harto que me dicen, oye, tengo todo este material para ti. Yo, maravilloso, sí, después me lo devuelves. Y yo, pero ¿cómo no? Lo escaneas. Te lo devuelvo como colador. Los papeles colgando. A mí me pasó algo similar en una librería de estas ecolibrerías. Entonces me inscribí y todo y ¿cómo se llama? Y bueno, fue a dejar mi aporte de libros y me llevé varios y la idea era que después, bueno, claramente no lo entendí bien, pero tú tenías que, si querías volver a llevarte libros, tenías que llevar otros. Bueno, así lo entendí yo, pero en el fondo tú tenías que devolver los libros que te llevabas, ¿cachai? Y yo dije, pero es que no lo puedo devolver. Ah, no, pero es que es como un ir y venir del libro, ¿cachai? Pero yo me lo llevé para romperlo. Bueno, no me sirvió ese sistema. Sí, igual quizá ahora después de esta conversación con Camila y que nos cuenta sobre esto de mirar también la materialidad con respeto, como si fuera un proceso alquímico. Claro, quizás romper, la palabra romper ya es media violenta, entonces como tener que buscar otra. Sí, como algo que sea porque intervenir, porque a veces igual en los talleres de collage presenciales a veces suele ocurrir que la gente destroza. Lo hemos conversado varias veces. Y a uno como que le duele porque son sus libros, sus revistas, y como que al menos yo cuando y yo que vengo del mundo de la literatura, no me ha costado, bueno, algunos sí, las enciclopedias de animales me cuesta mucho romper, o sea, como intervenirlas porque me gustan los animales, entonces pienso, ay, qué lindo este león, ay, es tan lindo, ya no, mejor no lo voy a recortar, oye, este delfín podría, ay no, pero es que este delfín, entonces finalmente no las intervengo. Pero me ha pasado que se me fue la idea. Ay. Se me fue la idea de lo que iba a comentar. Que cuidas tus libros. No sé, algo con los libros. Cuando cortan, rajan el sí, fondo. Los alumnos. Ya me acordé. Sí, que yo hago como un barrido primero, miro la revista o el libro y selecciono algunas partes, pero como le saco una página, luego recorto una figura
y lo que queda lo guardo, como Sí, que yo también estoy hago que cuando ya hay algo que yo decido que lo voy a botar es porque ya le extraje todo lo que podría hacer y también yo soy de después romper las hojitas en pedacitos. No soy, por ejemplo, de arrugarla, de hacerle una bolita y botarla. Como que pienso también un poco en eso del respeto con el material hasta el final. Entonces, cuando ha pasado... Claro, en general lindo. no me ha pasado porque a los talleres le presento hojas sueltas. No llevo completamente la revista porque me pasó que llevé revista y, claro, volvían en estado Sí. de operaciones como rotas, en realidad estaban rotas, Sí. y me dolía muchísimo. Sí, es que ahí como generalmente uno, por lo menos uno le hace talleres a personas que se están iniciando, también ahí como que uno también tiene que cultivar como la conciencia. Pues yo siempre les digo, yo sí llevo los libros y las revistas y lo primero que digo, o sea, si hay algo que te gusta de una hoja, trata de sacar la hoja, sacasla y no romper el libro ni dejarlo ahí las hojas así como unas tiritas, ¿cachai? Y claro, lo que dices tú, o sea, se saca la imagen de esa parte, se guarda esa parte y así yo tengo como que la primera línea, por decirlo así, las hojas con un primer corte, otras con otra y al final uno ya tengo cajitas donde, como la Leonor Pérez, una ilustradora chilena que no sé si la conoces, que trabaja con unos fragmentitos diminutos, el contracorte, así le llama ella. Sí, la contraforma. Contraforma. Sí, y así arma su trabajo. En el fondo todo sirve, todo se guarda. Claro. En Qué fin. interesante. Sí, a mí me pasa que yo no les pido donaciones antes de los talleres y que rompan eso. Dejo igual que si lo quieren rasgar, lo que quieran, que lo hagan, pero siempre también hago previo como una clase de el valor de las colecciones y toda esa cuestión. Pero yo no podría ser, por ejemplo, la Emilia González de Sí. Collage Chile. Sí. Ella recorta y después vende los recortes. Y digo, ¿cómo? Yo no podría. Ah, así como, sí, mis eso es como recortes son pack. mis recortes, Eso es pues, como pack para collagear. Sí. Sí. Sí, la Mila también tuvimos La tuvimos entrevistada acá. sí. También por teléfono. Sí. Bueno, Sí, está en Puerto Vara. Camila. Sí, está en pues, Puerto está Vara. Puerto Vara. Oye, Camila, ya se nos acabó el programa. Ha sido extraordinario poder compartir aspectos de tu vida, tu trayectoria como colajista, como académica también, arquitecta. Y bueno, ha sido muy importante tenerte en este programa porque queremos que las personas que nos escuchen puedan conocer tu trabajo. ¿Dónde te pueden encontrar además de tu libro? Sí, mi página web es camilamancilla.cl o mi correo hola@camilamancilla.cl y mi Instagram catcami. Eso, Catcami. Catcami, perfecto. Cutcami. Sí, Cutcami, yo le digo Cutcami. Y eso, así que cualquier cosa, ahí estoy siempre disponible. Llámenme. Bueno, muchas gracias por querer participar. La verdad es que yo creo un honor, una persona pucha que como nosotros con la Carmina muchas veces conversamos que tenemos una especie de apostolado con el collage, como que anhelamos llevarlo, bueno, y por eso esa es una de las máximas también de este podcast, en el fondo, además de visibilizar el trabajo de mujeres collajistas, llevar al collage a lugares expositivos de buen nivel, hablar, o sea, y que la gente lo conozca como una técnica de investigación y artística importante, etcétera, etcétera, etcétera. Así que maravilloso tenerte como entrevistada. Muchas gracias por compartir todos tus conocimientos. Muchas gracias a ustedes. Sí, gracias a ustedes por la invitación y de verdad para mí es un honor ser parte de esta hermosa iniciativa. Espero escucharla cuando esté. Ya viene, te avisaremos. Bueno, lo que sea, eso, súper. Gracias, y bueno, Camila. ahí espero que nos podamos conocer en persona. Sí, pues cuando vengas a Chile avísanos, de todas maneras. Sí. Ya, sí, hacemos una sí. tertulia collage. Ya. Eso, me encanta. Ya, Muchas muchas abrazos, grandes. súper Que bien. estés muy bien. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.
Gracias por escucharnos. Somos Recortadas, Lorena Córdoba y Carmina Salas, grabando para Radio Inventada desde los estudios del Centro Cultural de España, Santiago. Síganos en nuestro Instagram, @recortadascolectivo. Hasta un próximo capítulo. ¿Sabías que Eduard Fernando Rojas Vega es un arquitecto, escritor, académico y artista visual chileno, Premio Nacional de Arquitectura en 2016? Radicado desde 1977 en Chiloé, ha enfocado su trayectoria en el patrimonio arquitectónico y cultural de la isla y su defensa. Es fundador y presidente del Museo de Arte Moderno Chiloé. Como colajista, Eduard ve la técnica del collage con una misma visión que la arquitectura, donde dice se une lo vernáculo con lo moderno. En una de sus entrevistas realizada al medio El Insular, Rojas menciona: para mí, un collage es una composición visual realizada de una manera análoga o digital que fusiona o amalgama imágenes provenientes de contextos u orígenes diversos para crear o recrear nuevas imágenes, nuevos contextos o nuevos imaginarios. Hace más de 40 años, recién llegado a la isla de Chiloé, compuse mis primeros collages que llamé fotosíntesis. Eran fotocopias recortadas, montadas, pegadas y vueltas a fotocopiar en un buen papel e iluminadas con lápices de colores, emulando las imágenes chilotas, la estética surrealista y sudaca de Germán Aristizábal. Luego me di cuenta que era más inmediato recortar directamente las imágenes que me interesaba fundir, las que estaban impresas en papeles diferentes, con texturas distintas e impresiones diversas, donde sin duda la calidad de ellas es fundamental para preservar las imágenes que están pensadas para estar guardadas en un libro y que son expuestas a la luz. Entonces recorro librerías de viejo, compro libros usados con magníficas imágenes que rescato de las páginas en las que están prisioneras. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Recortadas es una producción de Radio Inventada en el Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Editor general, Joaquín Jiménez Salvador. Postproducción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.